Sí, Juan. Querido Eduardo, vamos a repasar esta agenda, último día de la semana, 17 de noviembre, con temas obviamente fundamentales que tienen que ver en principio y lamentablemente con la guerra en Oriente Medio y las declaraciones, decíamos esta mañana, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, explicándole, me parece, al mundo que los esfuerzos por infligir la menor cantidad de víctimas inocentes, civiles, estamos hablando en la Franja de Gaza, bueno, es un intento que está haciendo, pero se hace muy complicado cuando se utilizan a estas personas como escudo frente, obviamente, a las operaciones militares que está llevando adelante, repito, el ejército de Israel. Y además, cuando se empiezan a encontrar, bueno, ya son 2 cadáveres de, en una persona que había sido raptada en el sur, obviamente, de Israel, en el kibutz de Be'eri, una mujer, se encontró el cuerpo a muy pocos metros de este hospital de Al-Shifa, y esta mañana se encuentra también el cuerpo o parte, porque me parece que está mutilado, de una mujer, una soldado del ejército también de Israel, por lo cual estamos entendiendo de qué estamos hablando, o hay que insistir de qué estamos hablando, querido Eduardo, cuando algunos dudan de lo que estamos hablando, del exterminio. Totalmente. Del genocidio que ha intentado y que sigue intentando hacer, obviamente, el terrorismo de Hamás. Incluso, yo decía esta mañana y lo reitero, los folletos del ejército israelí que se lanzan, lo sabes, previamente el ejército y el gobierno intenta avisar que se vayan, que se corran de los lugares donde está el terrorismo para entonces poder entrar en estas operaciones militares. Bueno, lo hicieron en algunas localidades del sur de Gaza, por lo cual ya se presume que se van a ampliar, repito, las acciones del ejército de Israel. Y hay máxima tensión en Cisjordania, Siria y Líbano, con muchos enfrentamientos, muertos de un lado y del otro, a ver, en algunos casos palestinos, pero también en muchos casos ciudadanos israelíes que viven sobre todo en Cisjordania, así que esto tensa mucho más una situación cuando Medio Oriente o algunos sectores están incluso fogoneando que se extienda esta guerra y que incluso entre Irán. Con respecto a la otra guerra, que queda un poquito desapercibida, querido Eduardo, ayer reconoció el presidente Volodymyr Zelensky que la guerra entre Israel y Hamás ha provocado una ralentización del envío de municiones. Esto es lo que quiere de alguna manera también Rusia. ¿Por qué? Porque lo dijo ayer el presidente de la Duma, que vendría a ser el Congreso ruso, se llama Vyacheslav Volodin, que dijo: Ucrania ahora tiene una opción, capitular o dejar de existir. Si no tiene municiones, no puede defenderse, y esto hace que vaya, obviamente, a una negociación de paz, obviamente en situación de desventaja, ¿no? Así que tanto Europa como los Estados Unidos, sobre todo agradeció Volodymyr Zelensky la posibilidad de tener municiones de los Estados Unidos. Bueno, debería Occidente ponerse, como generalmente decimos, ponerse las pilas con la situación de Ucrania y no abandonar al pueblo ucraniano también del genocidio, en este caso, de Vladimir Putin. Y algunas cortitas. Primero la de España, obviamente. Ya estuvo dando la deferencia el presidente Pedro Sánchez, obviamente, frente al jefe de Estado, que es Su Majestad el rey Fernando VI, ahí está, Fernando VI, estuvo en el Palacio de la Zarzuela prometiendo, ¿no? Poniendo la mano y diciendo que va a jurar. Bueno, un hombre que ha jurado y ha prometido, por ejemplo, que no iba a indultar, no iba a darle la amnistía a los separatistas catalanes, y finalmente se la dio para lograr esos 7 escaños que ayer le dieron el gobierno nuevamente por 4 años. Un gobierno, se habla de grieta, se habla de populismo, parece la agenda argentina, lamentablemente, digo, aquí en España. Así que se viene un gobierno muy complicado. Ayer hubieron protestas, obviamente, sobre la calle Ferraz, es la sede del Partido Socialista, con nuevamente detenidos. Hay banderas nazis, hay una situación extremadamente complicada, y me parece que el entuerto al que ha metido Pedro Sánchez a toda España, me parece que la historia se lo va a condenar. En este caso no la va a indultar la historia como a Cristina Fernández de Kirchner, sino lo va a condenar por lo que está haciendo con un país que estaba por lo menos democráticamente ordenado. Y a ver, el último datito, bueno, te contaba la situación de Brasil. Hay mucha preocupación por lo que va a ser las cuestiones del evento climático de Brasil, sequías, altas temperaturas, inundaciones en el sur. Aquí preocupación obviamente para la Argentina, el norte argentino, por las inundaciones, por lo que pueda provocar en la Argentina, y también que se están adelantando cosechas
muy complicadas por la sequía y también porque las lluvias a veces vienen y vienen demasiado fuerte y eso arrasa con las cosechas. Así que vamos a tener un problema seguramente de la producción agraria en el próximo año. Ojalá que no, ojalá que sea una advertencia fallida. Y finalmente un datito de color, si les gusta, pero me parece que sobre todo al doctor Cormillot le va a gustar. Dale. En Francia, fíjense, me parece que está bien, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos citas a los médicos, sanitaristas, en muchos casos muy mal pagos, y no vamos? A último minuto le cambiamos la cita, decimos que no podemos ir. Bueno, es entre el 6 y el 10% de las cancelaciones en Francia. ¿Qué hizo el Senado? Una ley directamente para multar. Si no se avisa con tiempo, por lo menos con 72 horas de anticipación y con una justificación al médico, vas a tener una multa si pediste a un médico, a un sanitarista un turno y no fuiste. Me parece que está bien. A veces nos quejamos que hay esperas y todo lo demás, pero me parece también muchas veces la gente no tiene ese compromiso, así que es una ley extraña, pero también me parece una ley buena en defensa también de los médicos que están a veces muy mal pagos, pero también tienen mucho trabajo. Así que algunos de los datos de esta agenda del viernes 17 de noviembre y toda la suerte en el auto, querido Eduardo.